Esta tarde vamos a abordar un tema que tiene que ver con el pasaje que hemos leído, le hemos colocado como título, El desierto y sus pruebas. El desierto y sus pruebas. En los versículos anteriores encontramos en la Biblia, en Éxodo 13, en el versículo 16, el 15 y el 16 de Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, dice el texto 15, y endureciéndose Faraón para no dejaros ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano, ¿qué, hermanos? Con mano fuerte. Y encontramos en la Biblia, hermanos, que cuando Dios saca a Israel de Egipto, dice que lo sacó con mano fuerte y que lo sacó con los ejércitos. Hace 8 días vimos que esa palabra ejércitos significa en orden, en orden. Y encontramos un principio en la Biblia que los hijos de Dios tenemos que aprender de Dios, y es vivir una vida en orden, ordenadamente, en el trabajo, en la casa, donde nos encontremos. Dios nos llama a ser un pueblo de orden. Y con esa salida encontramos en el versículos 17 en adelante que además de que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y en orden, encontramos otro principio que encontramos a lo largo de toda la Biblia, y es de que Dios acompañó a su pueblo en todo momento. Y eso se repite, hermanos. Cuando Dios nos saca a nosotros del mundo y somos rescatados del pecado y de la mundanalidad, Dios nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana. No estamos viviendo nuestra vida cristiana a la deriva. Dios está con nosotros. El Salmo 103, 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, dice el Salmo 103, 13 y 14. Y esto nos enseña que Dios conoce nuestra vida y se compadece de nosotros. Dios sabe que somos seres humanos, frágiles, limitados, que un día podemos estar muy animados y que al siguiente día podemos estar cansados y desanimados. Dice el Salmos que Dios conoce nuestra fragilidad. Vaya por un momento al Salmo 103, versículo 14. Dice el texto: porque Él conoce nuestra condición. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él conocía al pueblo que estaba sacando y sabía que eran personas frágiles y limitadas. Y usted y yo, que somos hijos y pueblo de Dios también en el siglo XXI, Dios conoce nuestra condición, dice el texto, y se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe que Dios es compasivo con nosotros? Dios es misericordioso. No solamente Dios se acuerda de nosotros, sino que también dice la palabra de Dios que no ha venido ninguna prueba a nosotros que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, dice 1 Corintios 10:13. Es decir, la Biblia nos enseña que las pruebas que vivamos en esta tierra nos dará Dios también la salida para poder enfrentar las pruebas. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a la nación de Israel? Ellos tuvieron que enfrentar un desierto, pero ellos aprendieron a confiar en Dios en ese desierto. Y déjeme decirle, iglesia, de parte de Dios, que la vida cristiana en esta tierra para el cristiano es una vida en el desierto, donde constantemente hay pruebas,
donde muchas veces el sol nos cala tan profundo que nos desgasta, donde la noche es tan fría que no nos deja dormir, pero que confiamos que Dios siempre está con nosotros, hermanos. Amén. Eso es muy importante. Efesios capítulo 6, versículo 10, damos esa cita. Antes de iniciar el texto, vamos a ir a un poco de introducción. Sabe que cuando nosotros no actuamos caminando y abrazando a Dios con nuestra debilidad, comenzamos a enfrentar las pruebas en nuestra vida con nuestras fuerzas, nos cansaremos y nos desgastaremos, hermanos. Cuando nosotros no aprendemos a caminar nuestra vida dependiendo día a día de Dios y reconociendo, como dice el texto, diga el débil, fuerte soy. Cuando el cristiano se siente el fuerte y el poderoso que puede resolver las cosas, se cansa y se fatiga y se desanima. El que nos sostiene es Dios. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, ¿me ayuda a leer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, el ser humano es un ser débil, limitado, pero que necesita fortalecerse en el Señor. Y esta tarde, hermano, hermana, si tiene una prueba en la cual está viviendo, Dios quiere que nos fortalezcamos en Él, en Dios. No en nosotros, sino en Dios y en sus promesas. Amén. Y cuando nosotros nos sentamos desfallecer por la prueba que estamos teniendo, hermanos, tenemos que buscar a Dios. No lo busque, pero dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es muy importante. Israel tuvo que aprender a poner su ansiedad en Dios. Iglesia del Señor, pongamos toda nuestra ansiedad. La ansiedad es ese sentimiento que no nos deja estar tranquilos por lo que estamos viviendo. Coloquemos en Dios nuestras necesidades y Él promete cuidar de nosotros, hermanos. Amén. Con eso en mente, bueno, vamos a una cita más para cerrar la introducción. Jeremías 10:23. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Cuando leímos Éxodo 13, versículo 18 en adelante, dice que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo llevó por un camino distinto al camino que tenía que ver por donde estaban los filisteos. Es decir, había dos opciones para llegar a Canaán. Uno, en línea recta, pero era atravesando el lugar donde estaban los filisteos. Pero dice Éxodo que Dios no los llevó por ese camino porque sabía que se iban a desanimar el pueblo de Israel, sino que los llevó por un camino distinto. Un camino que les tocó a ellos caminar 40 años para llegar al punto donde Dios prometió que llegarían. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué Dios no caminó en línea recta? ¿Por qué tuvo que dar tanta vuelta y tanto recorrido para que el pueblo de Dios llegara a la tierra de Canaán? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si alguien conoce el bienestar nuestro, no es ni usted ni yo, es Dios. Y muchas veces peleamos contra ello, hermano, y no estamos de acuerdo, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué nos lleva por un camino en el cual quizás nos aflige y somos probados vez tras vez. A veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué tanta prueba en mi vida? Pero ¿sabe qué, hermano? Dios conoce y sabe la razón por la cual nos lleva por ese camino. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Es decir, el hombre calcula y dice, voy a hacer mi negocio de esta manera. Me casaré con esta mujer, tendré este negocio, procuraré estas amistades, pero Dios dice no.
Este es el camino el cual tienes que recorrer. No son los caminos que pensamos los que nos llevarán a acercarnos a Dios, sino que Dios va a determinar la ruta que vamos a caminar en esta tierra. Por eso el texto dice que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Es decir, el hombre no es dueño de sus caminos, es Dios el que tiene la última palabra, hermanos. Y esto es muy importante, Dios quiere que tengamos eso en nuestras mentes. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Éxodo 13, 17. Éxodo, capítulo 13, 17. Y dice el texto: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Eso se llama soberanía. No le preguntó a los israelitas cómo podrían llegar a Canaán. No, Dios determinó y dijo: de esta manera, por este camino. Todos aquellos que hemos nacido de Dios, que somos por Cristo salvos, Dios ya trazó una ruta para que caminemos nuestra vida cristiana. Dios ya estableció un camino, una senda por la cual los cristianos caminaremos en este mundo nuestra vida cristiana. No es como querramos, hermanos. No va a ser a nuestra manera. Si somos hijos de Dios, caminaremos por la senda que Dios trazó. Mire lo que dice Efesios 2:10. La ruta que Dios escoge para guiar a su pueblo en ese desierto corresponde a la vida cristiana, que Dios estableció una ruta, una senda por la cual todos los cristianos redimidos vamos a caminar en este mundo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras. Es decir, la ruta que estableció Dios para los cristianos en este mundo es una ruta ¿de qué? De buenas obras. De buenas obras. No hay otro camino que Dios estableció, será a través de obras que glorifiquen el nombre de Dios. No es como querramos vivir nuestra vida cristiana, sino por ese camino de buenas obras, dice Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Israel. Una ruta establecida desde la eternidad para que ese pueblo caminara en ese desierto. Volvamos a Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Según la geografía de ese lugar, caminando en línea recta desde el Mar Rojo a Canaán, llegarían en 14 días. En 14 días. Pero no llegaron en 14 días, les tocó 40 años. Y el texto dice: para que no se arrepientan, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Encontramos aquí una pregunta: ¿por qué Dios escogió esa ruta y no la otra? Y la respuesta es: para que el pueblo no se desanimara. Esa es la respuesta. Para que el pueblo no se desanimara. La segunda razón por la cual Dios determinó el camino por el desierto era porque Dios tenía con Israel propósitos. ¿Qué tenía, hermanos? Propósitos. Deuteronomio 8, 2 y 3. Vamos a ver la segunda razón por la cual Dios llevó a Israel por el desierto. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y así como Dios tuvo con Israel propósitos, los tiene esta tarde con su iglesia en este lugar, hermanos. Dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás, habla de los israelitas,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aquí viene la razón por la cual tendrían que recordar ese camino. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe que, hermanos, que Dios escoge el camino para su pueblo, el camino de la aflicción? Porque en el camino de la prueba, de la aflicción, ahí se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Quién tiene fe y quién no tiene fe. Quién confía en Dios y quién no confía en Dios. Ser cristiano no es nada fácil. Tenemos que aprender a depender no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. La vida cristiana es una vida, hermanos, donde constantemente somos probados. Prueba tras prueba, lucha tras lucha, aflicción tras aflicción, porque Dios quiere que nos demos cuenta si somos o no somos salvos. El que no es salvo rápidamente se dice, yo me voy y no quiero saber más de las cosas de Dios. Cuánta gente la hemos visto con mucho ánimo, con mucho gozo, que se quieren servir a Dios, que quieren caminar con Dios. Llega una prueba y se desaniman y se van. Y se pregunta uno, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? No pudieron confiar en Dios en su prueba que estaban viviendo. Dice el texto, y te afligió, el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Es decir, los afligió, los hizo tener hambre, pero también Dios los sustentó con maná. Es decir, en la prueba habrá aflicción, pero siempre habrá alimento de Dios para nuestra alma en el momento de la prueba. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Todos los cristianos, cuando venimos a Cristo, sin excepción alguna, vamos a probar, o Dios va a probar nuestra fe, y será probada nuestra fe en la aflicción. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros, cristianos, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué, hermanos? Afligidos por diversas pruebas. Yo sé que a nadie le gusta este tema, a nadie le gusta ser probado, pero iglesia del Señor, es en la prueba donde somos confrontados con nuestra fe. ¿En quién confiamos? ¿En el hombre o en Dios? ¿A quién seguimos? ¿A la religión o a Dios? Dios quiere que seamos hombres maduros, que estemos seguros en quién hemos confiado. Mi anhelo como pastor es que la iglesia en este lugar tenga la convicción de que su fe está cimentada en un Cristo de poder y no en un hombre. Usted no viene aquí a buscar a un hombre, usted viene aquí a buscar a Dios, al que lo fortalece, al que lo alienta a seguir adelante, porque seguramente detrás de su rostro sé que tiene pruebas y luchas. Que nadie sabe más que Dios. ¿Qué tan grandes es su prueba? Yo no la sé, pero Dios la sabe. Pero seguro estoy que en esa prueba Dios está probando su fe. Dice el texto, Primera de Pedro 1:6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí entran problemas económicos, familiares, espirituales, de salud, etcétera. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué hermoso es que después de la prueba, hermanos, estemos firmes. Qué hermoso es ver a cristianos que son afligidos por pruebas y luchas, pero cuando pasan la prueba los vemos de pie, confiados más en Dios,
seguros de lo que han considerado en su vida, hermano. Y todos estamos por ahí pasando, el pastor se incluye. Marcos 4:14. Todos los cristianos pasamos por la prueba de la aflicción como le pasó a Israel en el desierto. Marcos 4:14 en adelante encontramos una parábola que Jesús pronunció y es la parábola del sembrador, donde Él comienza a narrar cómo esa palabra, la semilla, fue depositada en diferentes tipos de corazones. Y dice el texto 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese tipo de personas que escucharon el mensaje, les agradó, pero vino Satanás en su mente, comenzó a meterles ideas, pensamientos, y se fueron. Fueron afligidos y probados, pero no pudieron sostenerse, porque la palabra nunca llegó al corazón. Dice el texto 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¿Y sabe qué? He visto muchos. Les apasionan las cosas de Dios. Les gusta, se sienten contentos. Pero cuando viene la aflicción, cuando son probados en el desierto, dice el versículo 17, pero no tienen raíz en sí. Hermano, la palabra de Dios tiene que entrar y enraizar en nuestros corazones. Constantemente decimos esto. No es un título el cristianismo, es una vida de testimonio todos los días, hermano. Sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el texto, por causa de la palabra. Uno de mis anhelos como pastor es de que en este lugar, cuando venga su vida a la prueba, por causa de seguir a Cristo, no se alejen, sino que se afiancen en el Señor. Nos afiancemos en el Señor y permanezcamos firmes, que no seamos cristianos de corta duración. Aquí tenemos ya 10 años, vamos para 11 años, y si Dios nos concede la vida, vendrán más años si no viene Él por segunda vez. Que aquí podamos envejecer fortalecidos constantemente en el Señor, hermanos. Amén. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Los qué, hermanos? ¿Y cuánta gente que un día estuvo en esta iglesia, ahora que vino el afán de la vida, el patrimonio que dejaremos, el negocio, comenzaron a abandonar las cosas de Dios? ¿Cuánta gente nos ha ido rezagando? Pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de este mundo, dice otra versión, las preocupaciones. Y aquí entra una pregunta, bueno, si confiamos en Dios, ¿qué nos preocupa? Si Él tiene control de nuestras vidas, ¿qué nos preocupa? Pero aquellos que son afligidos, hermanos, son arrastrados por los afanes de este siglo. Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y así hay muchos, hermanos, que tristemente el engaño de las riquezas, de tener materialmente más, la codicia de adquirir o acumular más cosas. Porque, seamos honestos, al hombre le gusta tener más y más. Pero cuando el cristiano verdadero comienza a ser coqueteado por esas cosas, puede ser arrastrado si no se cuida, hermanos. Amén. Cuando viene la aflicción a tu vida, cuando viene el problema, cuando venga a tus hijos el problema, cuando venga el problema a tu salud, cuidado. Porque Dios espera que confíes en Él
y no en los hombres, sino que confíes en Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo. Lo que hemos creído. ¿En quién hemos creído? Estamos de pie por la fe, la confianza en nuestro Dios. Si eso no nos da una luz para caminar con Cristo, hermanos, difícilmente. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que caminarán en el desierto de pie son los que han confiado plenamente en el Señor. Amén. Vamos a volver al texto de Éxodo, capítulo 13, para continuar con nuestro pasaje. Y dice el versículo 17, que estaba cerca porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subió los hijos de Israel armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y esto es profundo de parte de Dios, hermanos, el cual Dios quiere que entendamos esta tarde, porque Dios honra a su palabra y Dios quiere que la tengamos clara con nosotros. Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25. Había prometido Dios que los huesos de Moisés no quedarían en Egipto. Y cuando leemos esta profecía cumplida, hermanos, lo que produce en nuestras vidas es confianza en Dios. Si Dios fue fiel en el pasado, será fiel en el presente y también en el futuro, hermanos. Dice Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Y es una verdad, hermano, vamos a morir. Estamos de paso en esta tierra. Nuestro tiempo es corto. Lo que nos da esperanza es Cristo Jesús. Y dice el texto: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto se llama legado. ¿Cómo quieres que tus generaciones caminen con Dios? ¿De qué manera queremos hoy nosotros que los que vienen atrás caminen la vida cristiana? Tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo, con nuestra vida confiada en Dios, para que cuando no estemos en esta tierra, esas generaciones que anteceden a nosotros estén con Dios, hermano. José no lo dio, pero Dios cumplió la promesa. Dios visitará, dice el texto 24. Ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, ¿los sacó de Egipto? Sí. ¿Los llevó a Canaán? Sí. En el caso de usted y mío como iglesia cristiana, Dios prometió llevarnos a la vida eterna. Y yo estoy seguro que Él me llevará a ese lugar, hermano. Así es de que no desmayemos, tampoco vamos a desanimarnos. Si Dios te está afligiendo, confía en Dios. Si tienes prueba, confía en Dios. Si te sientes desfallecer, confía en Dios, porque estamos camino hacia la vida eterna. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Sabe que hayan pasado más de 4 generaciones que no conocieron a José físicamente? Porque ellos estuvieron 430 años en esclavitud. Y seguro estoy que esa gente que salió no conoció
a José físicamente. Pero ¿sabe qué? Hubo un grupo de personas que hablaron acerca de José. Cómo Dios los llevó a Egipto y cómo los llevó a tierra de Gosén. Esto nos enseña, hermanos, de lo importante que es comunicar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, la grandeza de Dios. Amén. Eso es muy importante que encontramos en Dios. Josué, capítulo 24, versículo 32. Josué 24, 32. Y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Cumplida la profecía. ¿Sabe que mientras yo revisaba la predicación antes de venir para acá, que suelo hacer, yo le daba a Dios gracias por la bendición que es caminar con un Dios que ya trazó un camino por el cual debemos de caminar? Y no importa qué tan fuerte sea el desierto, si Dios está con nosotros, no importa la prueba, hermanos, Él nos sostendrá. No importa qué difícil pueda parecer en algún momento de nuestra vida el camino que estamos viviendo, si Dios está con nosotros y Él nos guarda y nos alimenta, no importa el desierto, porque el cuidado de Dios es más grande que la aflicción que podemos vivir, hermanos. Esta tarde salgamos de la casa de Dios en nuestro corazón con la confianza y la fortaleza de que Dios está con nosotros, mostrándose a cada momento. Vamos a concluir el pasaje y vamos a regresar a Éxodo capítulo 13 y poder terminar el capítulo 13. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová, versículo 21, Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Hoy quizás no vemos la columna, pero tenemos su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y gloria a Dios, que no caminamos a ciegas, que en el desierto tenemos luz, una palabra que nos ilumina constantemente, que nos da luz en cada momento de lucha, hermanos. Dice el texto, para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede ser muy oscura la noche, pero cada vez que leo la palabra de Dios, puede alumbrar el camino por el cual voy. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Un pueblo que no caminó solo, un pueblo que caminó con su Dios. Y en el siglo XXI, la iglesia, como dice el canto, sigue caminando, sigue caminando. Concluye el texto, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó la presencia de Dios de su pueblo. Como tampoco se apartará de nosotros la palabra y la presencia de su Espíritu, hermanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermanos. Dios está con nosotros, no estamos solos.